voy a contarles cómo trabajé con una colega que fue una exalumna mía en una terapia de pareja que, como siempre, fue bastante exitosa. La terapia de pareja es complejísima. Creo que de todo lo que nosotros hacemos en psicoterapia, indudablemente la terapia de pareja es la más difícil. No tenemos claro qué es esto del amor, qué hace que dos personas distintas se unan para vivir juntas y compartir el cotidiano. No hay respuestas universales. Y cada terapeuta tiene su propia forma o concepción de cómo se configuran las parejas con la que trabaja. Las parejas vamos estableciendo formas de comunicarnos, formas de conversar, que van dando origen a pautas de acciones que se mantienen en el tiempo. ¿Cómo vamos siendo en pareja? Desde que nace el desayuno, cómo y cuándo se hace el amor, hasta quién bota la basura. Estas configuraciones conversacionales o redes conversacionales se van estableciendo en el tiempo y van perpetuando una forma de convivencia que son propias de esa relación. Por eso hay autores que hablan que una pareja no es un 1 más 1 igual 2, sino que 1 más 1 es igual 3. El nosotros. Ese nosotros es una unidad relacional, una díada que incluye a dos personas y, como decía Bowen, excluye a todos los demás. Nadie se puede meter en la intimidad de cómo se vive en pareja. Les pongo ahí a Gottman y Silver, que en los años 94 hablaban de cómo se va configurando este nosotros. Lo primero que deberíamos de preguntarnos, entre muchas otras cosas, es, para mí, ¿será un problema de pareja? ¿Es que ellos realmente quieren mantener la pareja? ¿O vienen por recriminaciones mutuas, como muchas veces pasa? ¿O no estaremos frente a lo que algunos terapeutas han llamado el mal del cónyuge? Y entonces todo lo que pasa tiene que ver con el otro, que no cumplió lo que dijo que debería haber cumplido, o no ha actuado como a mí me gustaría que lo hiciera. Siempre pasa algo distinto. Voy a partir con un caso clínico que me pareció interesante, que es, la nombré Cecilia, por supuesto no se llama así. Cecilia tiene 42 años, es dueña de casa y artesana. Fue derivada por otra psicóloga que trabajó con ella en forma individual y pensó que era un problema de pareja. Los dos, ella y él, llevaban casi 3 meses en terapia con distintos terapeutas. Cecilia, casada con Carlos, de 55 años, ingeniero. Tienen 2 hijos, Juan Carlos, de 20, y Víctor, de 18, que fue diagnosticado con un TEA leve. Están casados hace 20 años. Cecilia se casó mientras estudiaba psicología, pero no logró recibirse, dado que cuando nació su hijo mayor, Juan Carlos, sufrió una depresión posparto que la llevó por distintos derroteros médicos. Después se embarazó de Víctor, por lo que no le quedó otra cosa que dejar de estudiar para cuidar a su hijo menor. Se dedicó desde entonces a ser mamá y a trabajar ad honorem como voluntaria en distintos grupos de madres con hijos diagnosticados con síndrome autista.
Cecilia no tiene mucha vida social en general, pero se junta con sus amigas o amigos de la universidad. Y hace 3 años, en una reunión social, se encontró con una ex compañera que la convenció que debería desarrollarse como ser humano, no solo como madre y esposa. Le recomendó un grupo de talleres de autoayuda donde inició lo que ella llama un camino de encontrar su propia luz. En los talleres se dio cuenta que Carlos, su marido, no la acepta ni la reconoce como lo hace su nuevo grupo. No la apoya de verdad, dice. En su nueva formación de estos talleres ha encontrado un camino que ella cataloga como maravilloso. Carlos afirma que ella se volvió una niña chica, exigiendo afecto y comprensión, y quiere que él le escuche, pero no logra explicarle qué significa eso. Quiero que me escuches. Se queja diciendo que no la ven como persona, sino solo como madre y esposa. Gasta dinero en talleres llamados de crecimiento, dice Carlos, y la casa y los hijos parece no importarle más. El punto de quiebre se produce cuando Cecilia decide ir por 3 días a un encuentro grupal fuera de Santiago. Entonces se queda en pana. Y llama a Carlos para ir a buscarla. Eso no es menor. Llama a Carlos para ir a buscarla. Al llegar Carlos a este encuentro, ve a los compañeros de su esposa y se asusta. Los encuentra extraños, hippies, medios desadaptados, incautos e inmaduros. Claro, así era para Carlos. Yo y mi colega decidimos, primero que nada, hacer terapia de pareja. Y por supuesto, para mí, desde el modelo sistémico centrado en narrativa. ¿Qué es lo que hicimos y lo que yo quisiera contar en este video? Contar paso a paso cómo fuimos trabajando con esta pareja de modo de encontrar una forma para que ellos reencuentren ese nosotros que los llevó a decidir vivir juntos. Lo primero que yo hago es tener claro que las personas nunca son el problema. El problema es el problema. Y cuando el problema es el problema o lo vemos así, necesitamos entender cómo se configuró esta narrativa. Porque indudablemente, si ellos llevan más de 20 años juntos, algo tiene que haber pasado distinto. Y eso distinto es con lo que nosotras trabajamos. Si nosotros decimos que el problema es el problema y que las personas aquí adentro no son el problema, tenemos que entender cómo se fue configurando esta narrativa. Y para eso, desde mi punto de vista, yo digo, la psiquis mora en el lenguaje, ¿sí? El lenguaje es fundamental. Pero tenemos que precisar cómo entendemos el lenguaje. Hay muchas formas de entender el lenguaje. Hay muchos autores que se han dedicado a tratar de describir el lenguaje. Veamos, ¿no es cierto? Podríamos partir diciendo que el ser humano, sí, habita en el lenguaje, pero este se va configurando a partir de los aprendizajes y las significaciones personales, que van dando y van cambiando de acuerdo a las experiencias y la forma de interpretar de cada uno una. Sí, es una forma de verlo. Esa forma de verlo nos lleva a entender que las personas somos un yo, es decir, somos de alguna manera y esa forma de ser nos va configurando cómo nos comportamos.
pero podemos entenderlo de otra manera. Podemos entender el lenguaje como algo que emerge en y con otros y otras, y es siendo producto de las redes conversacionales que hemos ido construyendo, con otras y otras, por supuesto, desde los primeros aprendizajes, desde cómo nosotros, el lenguaje no verbal, cómo nos acariciaban, por ejemplo, cuando nos bañaban, que aparece en esa imagen que puse. Por lo tanto, no es constitutivo, sino en y desde el mundo relacional con otras y otros. Si yo pienso que el lenguaje se constituye con otras y otras y va constituyendo redes conversacionales, el lenguaje y la conversación no puede desconocer a los otros y a otras con quienes compartimos nuestro mundo social y por lo tanto nuestro dominio de existencia, y se van configurando lo que algunos autores, y yo concuerdo, hemos llamado yoes, distintos yoes en distintos dominios de existencia. Yo, abuela, yo compartiendo un video, yo haciendo clases. Es decir, no soy una yo, soy distinta de acuerdo a mis distintos dominios de existencia. Por lo tanto, si somos distintos en los distintos dominios de existencias, necesitamos precisar un poco más el lenguaje. Entonces, siguiendo a Maturana, voy a decir el lenguaje entendido como la coordinación conductual, de coordinaciones conductuales consensuales, es decir, acciones que se van configurando en las conversaciones con otras y otras, estableciendo redes conversacionales en los distintos dominios de existencia en que nos desenvolvemos. Estamos siempre conversando con otros, aun cuando estemos en solitario, y la emoción está siempre presente. Por lo tanto, el lenguaje implica a otras y a otros. Eso me lleva a decir que siguiendo el construccionismo social, yo no soy, sino que estoy siendo. Me comporto de distinta manera de acuerdo a las personas con las que estoy y a cómo yo me defino y los otros me definen en ese mundo relacional. Por lo tanto, puedo decir con White, somos multihistorias, no somos una pura historia. En cada dominio de existencia, no solo nos comportamos de forma distinta, para mí, sino que también nos emocionamos de forma distinta y esperamos que los otros y otras se comporten y emocionen de una cierta manera. Dicho lo que he dicho hasta ahora, puedo decir que la psicóloga que trabajó con Cecilia y la que trabajó, o el que trabajó con Carlos, trabajaron orientados a la persona en este caso de Cecilia y a la persona de Carlos. Lo que nosotras con mi colega hicimos, trabajamos desde una comprensión distinta, de una comprensión de ellos como un sistema relacional. Ese sistema era la pareja. Tanto Carlos como Cecilia indudablemente tienen distintas formas de cómo se debe comportar en cada dominio de existencia. Entonces me gusta esta figura en donde aparece, ¿no es cierto?, que tenemos distintos dominios, el grupo de desarrollo, para Cecilia el mundo personal, el mundo de padres, de madres, familias de orígenes, familias nucleares, los trabajos, pero por sobre todo en este caso, cómo se constituyeron como pareja. Son distintas narrativas y distintas comprensiones de cómo se vive o se debería vivir la vida.
Después que tengo claro eso, llevo el camino de mis intervenciones a lo que yo llamo el árbol decisional en el trabajo terapéutico. ¿Qué significa esto? Lo primero que me pregunto, ¿son pacientes o no son pacientes? ¿Solo se vienen a quejar? ¿O han vivido solo un infortunio de la vida que quieren que pase luego? ¿O estamos frente a un problema psicológico? Es decir, ambos miembros de la pareja piensan que pueden hacer algo para cambiar lo que les está doliendo hoy. Y es más, están comprometidos con ese cambio. Ambos sufren, pero ambos también quieren seguir estando en pareja y están dispuestos a revisar sus pautas relacionales. Cuando tengo eso claro, digo, estamos frente a una terapia de pareja. Indudablemente, la intervención que yo elija o los caminos interventivos van a depender de cómo entiendo y co-construyo el problema. ¿Qué otros sistemas significativos puedo tocar con mi intervención? En este caso, indudablemente, los hijos. Para construir la intervención tengo que tener claro el mundo pareja, no sé cómo decirlo, el mundo de pareja de ellos. ¿Cómo se constituyeron en pareja? Para constituir una pareja se necesita un elemento intemporal, algo que lleve a que las personas decidan dejar sus familias de origen y ir y formar con un otro un mundo distinto al que tenían. Me parece interesante cómo Neuberger, el año 1999, ahí dejo la cita a los que les interesa, se configura como mito fundacional de la pareja. ¿Qué es eso del mito fundacional de la pareja? Como su nombre lo indica, es un mito. Y como todo mito, es imposible de definir claramente. Lo que sí sabemos es que el mito fundacional une a la pareja con hilos invisibles que a veces son más fuertes que los lazos sanguíneos. El mito mantiene la institución pareja fuera del tiempo y en un imaginario interesantísimo. Somos pareja. Constituye una paradoja irracional, aquello con lo que los terapeutas de pareja debemos trabajar. Ese irracional fundador que mantiene la organización fuera del tiempo representa, decía Neuberger y después Callé también, el escudo de armas de la pareja. Es el primer soporte de la identidad de la pareja, lo que les permite distinguirse del resto del mundo. Es el elemento fundacional, decía también Carlos Slutsky, pero no por ello deja de ser frágil. Como es irracional, lo tratamos de entender, entonces decimos, claro, se juntaron por los desencantos previos, por las dificultades familiares, por la soledad. Sí, todas esas cosas pueden ser, pero lo interesante para mí es que es un relato irracional. Por lo tanto, cuando ya decidimos el primer
paso, vamos al segundo. ¿Cuál fue el mito fundacional de Carlos y Cecilia? Miren qué interesante. Se conocieron en el barrio. Para él, ella era muy bella, alegre y creativa. Es más, siempre la definió como una chispa creativa. Esa chispa creativa lo llevó a él a enamorarse de ella. A su vez, para Cecilia, él era una persona seria, aterrizada, que le daba estabilidad y tranquilidad. Era su ancla. La familia de Carlos la acogió y ahí encontró un espacio que nunca había tenido. Carlos siempre se ocupó de los demás y eso a ella le encantaba. Esas fueron sus explicaciones. Cecilia tuvo una infancia llena de carencias de todo tipo, económicas y afectivas. Carlos, a su vez, tuvo una vida tranquila. Su padre y su madre eran más bien tradicionales. Su padre siempre trabajó y su madre era una dueña de casa. Ese mito se sigue manteniendo al día de hoy. Y ahí pasamos a la coconstrucción del problema. ¿Cómo coconstruimos el problema? ¿Cuál fue el suceso de quiebre? ¿Qué pasó distinto que los llevó a cuestionarse su relación, a entrar en acusaciones mutuas? Carlos dice: Cecilia abandonó la casa sin decirme. ¿Cómo le digo eso yo? ¿Cómo sin decirle? Sí, un día salió y sin avisarme se fue a un grupo de fin de semana. Pero dice, cuando tuvo un problema, me llamó para que la fuera a buscar. Eso me asustó, me angustió y la explicación que me doy, no me gusta en lo que anda. No me gusta el grupo que cuando la fui a buscar conocí. Cecilia dice, sí, es cierto. No le dije a Carlos que iba a un taller de fin de semana, porque me habría dicho que no. Y yo quiero encontrar mi camino en la vida. Por supuesto me dio culpa no habérselo dicho. Y la explicación que me doy es que no me atreví a contárselo, porque me angustiaba pensar que no me iba a apoyar. Cuando tenemos claro el problema psicológico, pasamos a configurar cómo es que ellos se construyeron en su vida. Y eso lo hacemos desde el genograma. ¿Por qué desde el genograma? Porque indudablemente voy a trabajar con esta díada, pero hay otras personas que tengo que tener presente en la intervención. En este caso, sin lugar a dudas, son los hijos, pero también los abuelos, en especial Arturo y Juana, que son los abuelos paternos, que han apoyado enormemente a esta pareja que también se transformó en padres. Por lo tanto, tengo que tener claro eso, pero hay otra cosa que tengo que tener claro. El grupo que ha sido importante para Cecilia y el grupo laboral que ha sido importante para Carlos. Por lo tanto, cuando empiezo a intervenir
en alguna parte, necesitamos, o yo creo que necesitamos, tener presente que si bien ellos son una pareja que quiere hacer algo para ver si pueden mantenerse juntos, pero también son padres. También ellos son hijos, también tienen hijos, hay abuelos y hay otros dominios de existencia. Eso me lleva a un quinto momento, que es identificar las personas y o sistemas prescindibles e imprescindibles en mi quehacer terapéutico. En este caso, como les decía, Mari, la madre de Cecilia, Arturo y Juana, los padres de Carlos. ¿Por qué? Porque los han ayudado durante todos estos 20 años y tanto más a cuidar a Víctor. Cuando tengo claro el genograma y lo cuidadosa y sutil que tengo que hacer nuestras intervenciones, pasamos a un sexto punto, que es una breve línea temporal. ¿Para qué? Para entender cómo fueron cambiando las pautas relacionales desde que la chispita creadora y el ancla se juntaron como pareja. Y ahí aparece el desde cuándo, porque el desde cuándo, desde su mito fundacional, nos da la idea de cómo era el comportamiento esperado. Esta relación, cómo se mantuvo y cuándo esto empezó a cambiar. Y cuando esto empezó a cambiar, me permite entender la intervención ortogonal o el por qué ahora. ¿Por qué ahora pasó algo que los llevó a solicitar ayuda? El taller fuera de Santiago produjo una amenaza a la forma como estaban organizados. La amenaza, como lo vimos, para Carlos fue de angustia. ¿En qué está metida mi mujer? Pero para Cecilia fue raramente también de angustia, porque cuando se vio enfrentada a un problema, lo primero que hizo fue llamar a su ancla y llamar entonces a Carlos para que lo viniera a rescatar. Ahí empieza a aparecer algo no fácil, porque quieren, al parecer, cosas distintas de la vida. Por lo tanto, en este caso lo hice más yo que mi colega, fue muy inquisidora, preguntándole: ¿ustedes están seguros que quieren seguir viviendo en pareja? ¿No será mejor que se separen? Y cuando ambos me dicen: sí, queremos seguir en pareja, entonces decidimos en este caso hacer la terapia de pareja. Y pasamos a conocerlos, conocer a cada uno de los integrantes. Indudablemente no nos vamos a meter en el mundo ni a hacer diagnóstico, pero necesitamos entender sus historias personales, qué es fundamental, qué es accesorio en la vida de cada uno de ellos. Lo hicimos separadamente y vimos que había algo que Cecilia no estaba dispuesta a transar, y eso ella lo denominó su crecimiento personal
y una forma distinta de vivir el afecto. Para Carlos vimos que para él estaba dispuesto a aprender cosas distintas, pero lo que no estaba dispuesto era a la importancia que tiene para él la vida familiar. Indudablemente, nosotros estábamos tratando de describir la danza conjunta que los llevó a estar en pareja y tratar de entender qué los llevó a estancarse. Necesitábamos describir o decodificar los significados de cada uno, que se desprenden de sus historias personales. Por supuesto, sin centrarnos en un abordaje deficitario al estilo de la internalización del psicoanálisis, sino que más bien destacando o tratando de encontrar los recursos que ellos han logrado a través de esta vida en común. ¿Están dispuestos a aprender a escucharse de otra manera sin dejar de lado el afecto y una forma distinta de explicitarlo y sin dejar de lado la importancia que tiene la familia? Cuando ellos me dicen sí, pasamos a entender, o más bien buscar conexiones con las propias historias de las familias de origen. Tanto para Cecilia como para Carlos. Aparecen muchas veces descalificaciones, por lo tanto fuimos muy cuidadosos y cuidadosas para mostrarles cómo ellos han tenido socializaciones tan distintas y cómo esas socializaciones tan distintas los llevaron en un momento de crisis a traer a la mano sus propias formas de solucionar los problemas. La persona del terapeuta en este caso es crucial. Nuestros sentimientos, vulnerabilidades y las dinámicas de nuestras propias familias de origen. La coterapia en terapia de pareja es para mí una herramienta central. ¿Por qué? Porque mi coterapeuta veía cosas distintas, veía cosas que yo no veía y me ayudaba a ser cuidadosa. Yo siempre tenía en mente a los hijos, en especial a Víctor y a esto que se ha llamado autismo. Y mi coterapeuta tenía siempre presente la importancia que tiene el autodesarrollo en la vida de una mujer. Si bien ambas podemos decir que somos bastante feministas, en este caso mi coterapeuta tenía más presente la importancia del autodesarrollo en la vida de la mujer. En esta situación, que no era fácil, lo que hicimos fue pedirles como compromiso que no tomaran ninguna decisión sobre su futuro y que trataríamos juntos, los cuatro, de entender qué les hizo perder el rumbo.
Para eso les pedimos un periodo de 6 semanas, porque no iba a ser fácil. Lo interesante fue que podríamos decir que fue una prescripción de síntomas, pero lo interesante fue que eso los tranquilizó. Los tranquilizó pensar que tenían tiempo para reajustarse. Las familias de origen, en este caso, eran complejas. Cecilia venía de una familia no tradicional, con vaivenes económicos y afectivos. Ella siempre vivió en distintas casas, incluso en distintos países. Por lo tanto, ella tenía una sobrevaloración de la familia tradicional. Eso nos ayudó mucho, porque en el fondo, en alguna parte, estaba presente el ancla que significaba Carlos. Carlos, a su vez, venía de una familia tradicional, protectora de los hijos. Siempre estuvo educado en los mismos colegios, la madre dedicada a ser dueña de casa. El padre siempre trabajó en el mismo lugar y los domingos y las fiestas familiares no eran transables en esta familia. Era un ancla que les daba seguridad. Las parejas están embebidas en ciertos patrones circulares que se mantienen por las acciones recíprocas. Sí, pero también se mantienen por sus historias de origen. En el caso de Carlos y Cecilia, lo que nos ayudó fue lo que habíamos definido como él era el ancla y ella la chispita inspiradora, que los ayudaba a nosotros tan distintos, porque ellos iban a ser una familia tradicional, pero con esta chispita inspiradora. Cecilia quería ser vista y aceptada. Pero miren qué interesante. Para nosotros los psicólogos es obvio que alguien quiera ser aceptada. Pero fíjense que Carlos no entendía qué quería decir eso. No entendía porque él decía, yo la escucho. Por lo tanto, cuando Cecilia exigía o pedía ser escuchada, Carlos solo se sentía descalificado, como que él no fuera suficientemente dedicado y que pareciera ser que de repente se puso alguien descalificador. Para eso usamos algo que me resulta muy útil, que incluyo en la psicoeducación, que son las distintas formas de ser hombre y mujer. El famoso libro Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, sustentado en Bateson, me parece interesante para que ellos entendieran que ninguno de los dos estaba loco, ni era malo, ni era tonto. Habían sido socializados de forma distinta. Cuando se dieron cuenta que habían sido socializados de forma distinta y lo que querían eran otras cosas, empezamos a trabajar lo que llamamos identificando el patrón relacional. Identificar el patrón relacional lo usamos desde la escultura, siguiendo a Minujín, y los hicimos hacer una escultura de la relación actual. Cecilia
era muy buena para el dibujo y nos trajo esta escultura que se las comparto. Pero después que teníamos clara la escultura en que los dos estaban de acuerdo, pasamos a decirles cómo les gustaría que fuera su pareja, cómo les gustaría la escultura del nosotros. Y Carlos trajo algo muy parecido a lo que está ahí, dice que lo sacó de internet. Era como los dos en equilibrio. Cuando aparecen esos dos en equilibrio, viniendo de una figura donde el hombre es el protector, yo fui especialmente inquisitiva. Y les dije, a ver, convénzanme que están dispuestos a pagar los costos que significa cambiar su forma de relacionarse. Y fuimos mostrándoles qué perdía cada uno de ellos. Es decir, Carlos iba a tener que aprender otra forma. ¿Estás dispuesto? ¿Y tú estás dispuesta de repente a solucionar sola tus problemas? Y empiezan a decir, sí, están dispuestos. ¿Ustedes están dispuestos entonces a negociar nuevas formas relacionales? Y nos dicen, sí. Y pasamos a otra etapa que llamamos desarrollando las destrezas de comunicación y negociación. ¿Qué hicimos? Sustentado en los 5 axiomas de la comunicación, lo que hicimos fue externalizar el problema y pusimos que ellos tenían un problema que era su enemigo común. ¿Cuál es el enemigo común de ustedes? Después de conocerlo, les puedo decir que el enemigo común de ustedes es el reproche mutuo, la desconfianza que se está instaurando, los enojos, los mandatos distintos de género y todas las expectativas silenciosas. Ese es el enemigo común. Por lo tanto, lo importante aquí sería que hay que ver cómo van a enfrentar este enemigo común. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay diferencias valóricas. Eso no significa que no se puede llegar a negociar, pero negociar no significa que uno o el otro gane. Fernando Codú contaba el siguiente ejemplo. Decía, cuando una pareja negocia, no se puede, si van a comprar un sillón y a ella le gusta el verde y a él el rojo, no pueden comprar ni el verde ni el rojo. Tienen que comprar el sillón del nosotros. Por lo tanto, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar este enemigo común? Lo primero que vamos a hacer, vamos a explicitar el o los desacuerdos. Segundo, vamos a explicitar que ambos tienen derecho a verlo de distinta manera. Y vamos a explicitar si vale la pena o no negociar en determinados temas. O hay temas que mejor no se tratan. Hay temas que son difíciles. Voy a dar un ejemplo personal. Yo vivo con una persona libanesa o de origen libanés y mi padre es de origen judío. Por lo tanto, el tema palestino, árabe
Gaza en mi casa no se toca. Tocamos otros temas. Ese no se toca, porque indudablemente vamos a estar en desacuerdo de acuerdo a nuestras propias socializaciones. Y cuando existen temas de lo que no se habla, tenemos que estar de acuerdo que nosotros vamos a privilegiar nuestro nosotros, más allá de quién tiene razón o no, frente a algo que no podemos controlar. Y ahí, después que nos quedó claro que estaban de acuerdo, pasamos a algo que llamamos expectativas del lenguaje de afecto. Reconocer que como son hombres y mujeres y fueron socializados de forma distinta, tienen lenguaje del afecto distinto. Por lo tanto, tienen que identificar el propio estilo y el del otro. Fueron 2 sesiones especialmente difíciles, porque para nosotros los psicólogos hay temas que de repente creemos que son obvios. Hay que dejar que el otro emerja en su totalidad y aceptar al otro. Vayan a explicárselo a un ingeniero que está centrado en el pensamiento moderno y que las cosas son. Y pasamos de las quejas o críticas a las peticiones. Cuando uno se queja de algo, ¿cuál es la petición concreta que le podemos hacer al otro? Para Carlos, como le decía, el lenguaje emocional fue especialmente difícil porque era desconocido y muy amenazante. Y claro, Cecilia llevaba mucho tiempo en este tipo de lenguaje, para ella no fue desconocido. Hicimos una pequeña tablita con algunos primeros acuerdos, por ejemplo, en el dar y recibir. Contactos físicos antes de dormir. ¿Qué quieren dar y qué quieren recibir? Detalles para con el otro. ¿Qué les gustaría que el otro hiciera en concreto? ¿Qué me gusta de ti? Es decir, les dijimos 2 veces a la semana se van a juntar, no más allá de 5 minutos o 3 minutos, a decir qué me ha gustado de ti esta semana. Y otro acuerdo que establecieron, que se iban a saludar todos los días de la semana de una cierta manera. ¿Para qué hicimos eso? Hicimos eso para ver que algo que parece tan difícil como el lenguaje del afecto, uno lo puede aprender si está dispuesto a hacerlo. Cuando tuvimos claro que ellos estaban dispuestos a hacerlo, trabajamos el árbol de la vida con parejas. Los que conocen el árbol de la vida van a ver que usamos otras metáforas, las voy a llamar así. En las raíces vimos el mito fundacional, que nunca se olviden. El tronco para nosotros es que los mantiene como pareja, no como padres, lo que no fue fácil tampoco. ¿Qué metas tienen como pareja? ¿Qué cosas maravillosas han construido? Los frutos de esta pareja. Las hojas. ¿Qué personas son importantes para ellos? Y miren, y los parásitos. ¿De qué deben desprenderse? Indudablemente, lo que fue más difícil de desprenderse es ver realmente que hay un enemigo común y no el otro es mi enemigo. Yo he contado que yo me formé en biodanza
desde hace como 5 años que estoy en eso. Por lo tanto, la música la he estado empezando a introducir en el trabajo terapéutico. Por lo tanto, cuando trabajamos en el árbol de la vida, lo que les pedimos fueron que trajeran un conjunto de música que los había acompañado durante su relación, en especial al inicio, pero sin las letras, solo con la orquesta. Y mientras fuimos trabajando el árbol de la vida, les pusimos esta música. Mi colega es bastante experta en el trabajo con la música y fue una sesión que valido y valoro como algo muy especial de mi trabajo terapéutico, cómo la música nos permite entrar de otra manera en el mundo emocional. Después que eso pasó y que ellos empezaron ya a mirarse de otra manera lo que ya había estado pasando y que empezaron a llegar a contar de que estaban juntos enfrentando al enemigo común, trabajamos con un proyecto de ellos. Cómo quisieran tener o terminar sus días en un proyecto común. Lo trabajamos con la pregunta del milagro. Cada uno de ellos tenía que traer para la próxima sesión cómo les gustaría tener un proyecto en común. Fue interesantísimo porque nos trajeron esto, que no lo trabajaron separado, fueron muy malos pacientes, no nos hicieron caso y trabajaron en conjunto su proyecto, que era irse a vivir fuera de Santiago, en un lugar con agua, sea río o lago, que incluyera un lugar para trabajar o para invitar a grupos de desarrollo para Cecilia. Y Carlos habló de algo que nunca había dicho, que él siempre soñó con tener un vivero de plantas. Y entonces iban a empezar a juntar plata para tener este proyecto que dibujaron en esta bonita casa de algún lugar del sur de Chile. Como Carlos, como buen ingeniero, hizo los costos del proyecto y ambos propusieron hacer este proyecto común que incluso le pusieron un nombre: las CC, Carlos y Cecilia. Por supuesto son otros los nombres, pero ambos tienen el mismo nombre, de la misma letra del nombre, de la primera letra de su nombre. ¿Por qué este caso? Porque lo que quise mostrar con esta terapia pareja es la importancia de tener presente la irreverencia. Estamos llenos de teorías, pero las teorías no nos sirven en el momento de estar con el otro. Si ustedes se fijan, usé distintas teorías que vienen de distintos modelos teóricos y nos fue muy satisfactorio. Fue una terapia que duró alrededor de 5 meses, pero fue una terapia que me dejó o nos dejó a las dos muy satisfechas, a nosotras como terapeutas y por supuesto a ellos como pareja también. ¿Qué trabajamos? Lo primero que fue el árbol decisional, el mito fundacional, la co-construcción del problema, transparentándoselo a ellos,
El genograma, trabajado sencillamente para ubicarnos en lo que teníamos que tener presentes, los personajes prescindibles e imprescindibles de cada uno de los sistemas que forman parte de sus otros dominios de existencia, una breve línea temporal con un desde cuándo y qué pasó distinto ahora. Los conocimos como cada integrante de la pareja, buscamos conexiones con las propias historias de las familias de origen, usamos eso que se llama psicoeducación, las mujeres vienen de Venus y los hombres de Marte, identificamos los patrones relacionales utilizando las esculturas de acuerdo a Minuchin, absolutamente estructural, pero no fue muy útil. Desarrollamos con ellos destrezas de comunicación y negociación sustentada en las teorías de la comunicación, es decir, el modelo del MMRI. Usamos las expectativas del lenguaje del afecto que viene de las corrientes humanistas, el árbol de la vida en trabajo con parejas que viene de los modelos narrativos del Dulwich Center, y la reconexión con los valores y el proyecto común que viene de mi trabajo durante algunos años con la mirada de Frankl de la importancia que tiene el sentido de vida, eso que nos da la esperanza de, no sé cómo decir, la esperanza de estar bien y de validar y valorarnos como cada uno de nosotros elija para estar en la vida. Eso es lo que quise compartir con ustedes. Indudablemente, y como me han escrito, cualquier cosa que necesiten, si no está disponible en internet y yo tengo acceso, se las envío. Ya he enviado algunas a distintas partes. Me ha parecido interesante cómo me han escrito a mi correo personal, que se los dejo para cualquier duda. Los invito a ustedes repensar cómo ustedes hacen terapia de pareja y contarnos cosas que a lo mejor yo no sé y que ustedes me pueden apoyar. Eso es lo que les quería decir hoy día. Muchas gracias por la escucha y espero saber de ustedes en alguna ocasión.